Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Julio César Rodríguez, jefe patriarca de la Iglesia Eliasista de México, Asociación Religiosa, con registro de gobernación 701 diagonal 93. El día de hoy les traigo un nuevo tema. Este tema se llama la oración en la obra espiritual, es decir, la oración en la obra de Elías, el Hijo del Hombre, que vino a implantar sobre la tierra. Primeramente comenzaré con lo que dice Roque Rojas en la oración. Dice: la oración es el alimento espiritual del hombre religioso. Es decir, que la oración es aquello lo cual nos da fuerza, nos alimenta el alma. Todo esto Roque Rojas lo escribió en un libro que se llama Los 144 Proverbios de Roque Rojas, o los Proverbios de Roque Rojas, que son 144. Estos proverbios tienen distintos temas y hablan de situaciones particulares. No es que todos tengan una relación en sí, sino que como todo proverbio habla de una relación en particular, una situación en particular. Les decía que Roque Rojas nos habla de esto. Primeramente, ¿qué nos quiere decir Roque Rojas? Primero, pues que para poder estar en el camino del Señor, para poder estar en el camino, uno tiene que buscar pues la religión, ¿verdad? Cualquier religión que tenga por base fundamental el verdadero amor a Dios. Eso es lo que nos dice el maestro Elías Roque Rojas. ¿Esto qué significa? Pues bueno, quiere decir que no importa que tú seas católico, que tú seas cristiano, que tú seas espiritualista, que tú seas eliasista, que tú seas musulmán, no. Lo que importa es que tengas el verdadero, como base fundamental, el verdadero amor a Dios. Y es que cuando se tiene el amor a Dios, pues no se peca, se obedecen las leyes, no se es soberbio, no se ataca a los hermanos, etcétera. También cuando se tiene el verdadero amor a Dios, pues no se maneja una doble moral en donde primeramente te amo mucho, te abrazo mucho, te quiero mucho, y por otro lado estás equivocado, estás atrasado, estás materializado, ocultas cosas como si fuera un complot, ¿verdad? Como si fuera de esas películas de detectives donde se ocultan las cosas. No, es más sencillo. La obra de Elías, la obra del tercer tiempo, se basa en la luz del Espíritu Santo. Ya no nos sirve a nadie, a ninguna religión, a ninguna situación estar amenazando para todo. Por ejemplo, si no lees este libro, te va a pasar esto. Si no haces tal cosa, el Señor te va a castigar y te vas a ir al infierno y vas a estar atrasado y te encuentras en desobediencia y que la casa madre es la mejor y que de cosas y amenazas. Realmente el camino de la obra de Elías no es el castigo, de la obra espiritual no es el castigo, sino la corrección. Y la obra de Elías acepta también otras religiones que dentro de su sistema pudieran tener el verdadero amor a Dios. Lo que sí no acepta es religión, filosofía o secta que no tenga por base fundamental el verdadero amor a Dios. Eso sí, que quede muy claro. Continuando, regresando al tema de la oración. La oración es el elemento espiritual para el hombre religioso. ¿Esto qué quiere decir? Significa que cada que nosotros nos encontremos en alguna situación, en una disyuntiva filosófica, en alguna disyuntiva de razonamiento, cuando tengamos, en otras palabras, cuando tengamos dudas, cuando tengamos problemas, cuando tengamos un pedimento que hacer por nuestros hermanos, siempre es bueno recurrir a la oración. No podemos dejar de lado la oración en la obra espiritual. Yo alguna vez un hermano me dijo por ahí, no, es que ya no hay oraciones, ni ritos, ni religiones, ya no debe de haber. Bueno, pues es que, como decían con lo de la palabra, ¿no? Que la palabra se va a terminar en 1950. La palabra sigue,
Los ritos y las oraciones siguen, las religiones siguen y van a seguir hasta el final de los tiempos, porque desde los tiempos de las religiones primitivas están. Y es que, ¿cómo es posible que hombres que no conocen, que no se conocen entre sí, como por ejemplo los egipcios y los aztecas, tengan ciertas similitudes, ¿no? O las similitudes que existen entre el pueblo hebreo y el pueblo náhuatl en su caminar hacia una tierra prometida, guiados por una promesa, tenga tantas similitudes. Realmente hay una fuerza divina, una fuerza que quiere que estas cosas se den. A Moisés le dijo el Señor, esta será mi pueblo y esta será la iglesia, ¿no? A Jesús le dijo también a Pedro, Pedro, tú serás la piedra en la cual fundamentaré mi iglesia. A Elías Roque Rojas, que puso al gran hijo del sol en el cual dirigiría su iglesia. Todo siempre se basa en ese mismo sistema, en esa misma forma, porque es el mismo Dios de todos los tiempos, de todas las eras, revelado a diferentes culturas, pero el mismo Dios, el único y verdadero, que no ha habido otro ni habrá, no ha habido ni habrá otro Dios después de este que está el verdadero, ¿no? Y bueno, ¿por qué eso que tiene que ver con la oración? Porque en todos los sistemas religiosos la oración es muy importante. No podemos dejar de comprender este fenómeno, el cual nos llena el alma, nos da tranquilidad cuando hacemos la oración. ¿Quién no cuando ha hecho oración ha sentido paz en su corazón? Y es que se cumple lo que dice Roque Rojas, se alimenta el alma, esa paz que llega, es el alimento espiritual que nos está dando Dios, que nos está diciendo y nos está dando el consuelo de su palabra, ¿verdad? Que nos está diciendo, mira, todo va a estar bien, yo te voy a ayudar porque tú me estás pidiendo. Hay varios tipos de oración, ¿no? De las que resaltan son las de pedimento, donde nosotros hacemos un pedimento por los enfermos, por los que no tienen que comer, por el mundo, por etcétera, ¿no? Que debe de ser bastante concreto. Es decir, podríamos nosotros decir, yo te pido, Señor, por el universo entero, ¿no? Pero bueno, los alcances de la oración deben de ser también pues algo más concreto. Por ejemplo, yo te pido porque el universo entero se encuentre siempre en equilibrio. O yo te pido porque, por ejemplo, podríamos decir también, yo te pido por los niños de la tierra. Bueno, pero ¿qué te pido para los niños de la tierra, no? Entonces te pido que tengan casa, te pido que tengan paz, te pido que tengan abundancia, te pido que tengan luz, etc. Todas esas situaciones a nosotros nos atañen, nos interesan, porque somos personas que seguimos la obra espiritual y que estamos interesados en que toda la gente del mundo tenga acceso a ese beneficio espiritual. Por ejemplo, luego dentro del Messenger, del Facebook, me llegan pues peticiones de gente de Bolivia, de gente de Guatemala, de gente de Chiapas, de Chihuahua y de varias partes de la República, que ya les he dicho en algunos videos anteriores. Entonces, estos pedimentos que uno hace por la gente, por los pueblos, el Señor no lo toma en cuenta conforme a nuestro cumplimiento espiritual, y debe de ser una oración sin intentar recibir nada a cambio, solamente por el afán de pedir, ¿no? Luego también se encuentra la oración de agradecimiento, donde nosotros podemos orar a Dios en las noches, en la tarde, en la mañana, a la hora que tengamos tiempo, para pedirle al Señor Dios, para agradecerle al Señor Dios los beneficios que Él nos da, los beneficios recibidos, los beneficios que de alguna manera a nosotros nos traen cosas de alegría, que ya se sanó mi familiar o el conocido, que ya le fue bien a mis hermanos, que no sé, que ya tengo dones, que escuché hoy la palabra, que me ha ido bien, etcétera. Y tenemos que tener también bien en claro que cuando nosotros nos va bien tenemos que agradecer y pedir, pero también cuando nos va de alguna manera mal
tenemos que pedir a Dios que nos vaya bien, decirle, Señor, mira, me está yendo mal, ayúdame, yo te pido que me ayudes y te agradezco porque sé que me vas a ayudar. No hay que olvidarnos nunca del Señor, ni cuando estemos bien, ni cuando estemos mal. Siempre hay que acordarnos del Señor, porque realmente pues los hechos que nos acontecen en nuestras vidas muchas veces son resultados de nuestros mismos actos que realizamos en nuestras vidas, ¿no? Por lo tanto, pues los responsables de lo positivo o negativo que nos pudiera llegar somos nosotros mismos. Sin embargo, el Señor siempre está con nosotros, dándonos su misericordia, ayudándonos, dándonos el consuelo, ayudándonos, sanándonos, dándonos trabajo y todo lo que los demás pedimentos que pudiéramos tener. Luego está la oración de alabanza, la oración de adoración. Por ejemplo, nosotros podemos ya sea leer un librito y el libro de oraciones y alabar a Dios. Te alabamos, Señor Dios Todopoderoso, creador de todas las cosas visibles con invisibles. Podemos levantar una oración de nuestro corazón que nazca, Señor Dios, yo te alabo, te glorifico, te amo y te adoro. Y demás, como cada quien dentro de su corazón sienta, ¿no? Esa situación, teniendo siempre en cuenta que adoración únicamente es al más alto, al altísimo Dios, y veneración pues a las divinidades, a nuestro Señor Jesús, al Señor Elías, al Señor Moisés, a Nuestra Señora y Reina la Virgen María, veneración, pero adoración única y exclusivamente a Dios, ni a objetos, ni a altares, ni a libros, ni a nada lo que tenga que ver. Dice Roque Rojas, no son los objetos materiales los que te van a dar la salvación, sino la limpieza y la pureza de espíritu, ¿no? Entonces necesitamos limpiar nuestros caminos, limpiar nuestras obras, para que podamos encontrar en nuestra vida esa salvación. Y uno de esos caminos, el cual nos ayudan, que es un apoyo, no es la oración. La oración es un camino de apoyo para nuestra vida religiosa. Es el agua, como cuando vamos en el camino, la comida cuando vamos en el camino. Supongamos nosotros ejemplifiquemos nuestra vida espiritual como un camino largo y a lo mejor estrecho, algunos más estrechos y otros más anchos, pero un camino al final. Esos caminos que nosotros tenemos para llegar a Dios, tenemos que comer, ¿no? Tenemos que alimentar porque el alma, que es espiritual, entonces por eso dice Roque Rojas que recurramos a la oración, porque la oración nos da fuerza, la oración nos da fortaleza, la oración nos da fe, la oración nos da alegría, la oración nos da paz y demás beneficios que recibimos de la oración. Les decía, dentro de la oración el hombre religioso encuentra ese camino espiritual, que ese alimento espiritual que en el camino espiritual lo necesita. Por eso no es bueno decir que ya se acabaron las oraciones. Eso nos va a quitar el alimento espiritual. No podemos negar nuestra naturaleza imperfecta, en la cual requerimos de la oración, requerimos de estar cerca de Dios. Además, es como cuando recibimos al Maestro en nuestra casa, al Maestro Jesús. Imaginemos que entra y toca y nosotros le recibimos, ¿no? Es lo mismo que hacer la oración. Señor, yo te recibo en mi corazón, Señor, yo te recibo en mi mente, en mis ojos, en mis manos, para sanar, para ayudar, para hablar incluso. Entonces, por eso es muy importante que nosotros en la oración dejemos entrar a Dios en nosotros. Es un acto de veneración la oración también a Dios, es un acto de adoración a Dios. Por ejemplo, digamos, yo les decía al principio que no importa que seas de otra religión, mientras tú tengas por base fundamental el verdadero amor a Dios. Y una prueba de ello, que tiene que ver con la oración, es en algún momento de la historia de México, en algunos años pasados, que les voy a dejar la fecha exacta aquí y el hecho aquí, abajo en la descripción. Hubo un huracán que iba a tocar la costa de México, iba a destruir partes de las playas de México. Decían que era un super huracán, que no había habido precedencia de alguno así que se acercara tanto.
Entonces, todos nos pusimos en oración de las diferentes religiones, de las diferentes filosofías, de las diferentes sectas, nos pusimos en oración y logramos que ese super huracán no tan solo no tocara las costas de México, sino que desapareciera, que se convirtiera en nada, en un simple viento, por el poder de la oración, que el Señor Dios, ¿qué es lo que hace la oración? Lo que hace es que el Señor Dios, conmovemos al Señor Dios para concedernos algo, ya sea por enfermos, por milagros, por lo que necesitemos, pero cuando de verdad se hace de corazón, cuando se hace con amor, no con interés, sino con amor, con adoración, esperando lo que Dios nos dé, porque yo también pudiera pedir, digamos, Señor, ¿por qué no me ayudas? O Señor, yo te estoy haciendo oración y no me das esto, Señor, no es así, no es que el Señor esté condicionado con nosotros para darnos algo a cambio de la oración, no, sino que tenemos que conmover con nuestra fe al Señor para que el Señor nos conceda algo de gracia. Por eso en la séptima iglesia se dice que es la iglesia y la gracia. Ya un día platicaremos en un tema posterior más sobre lo que es la gracia, pero en teoría la gracia es aquello que se da sin merecerse, que recibimos sin merecer. Entonces, normalmente cuando nosotros hacemos oración, pues estamos pidiendo algo que muy posiblemente no merezcamos, no sabemos. A lo mejor sí lo merecemos, a lo mejor no. Pero el Señor Dios, si se conmueve de nosotros, nos lo cumple. Pues hoy, hermanos míos, este es el tema de hoy. Les comento que de pronto subo videos cada 2 semanas, de pronto cada 3, a lo mucho no me tardo más de 3 semanas en subir videos, porque nos encontramos en labores materiales y labores espirituales dentro de la iglesia. Va a haber pronto algunas noticias por ahí que les estaré compartiendo con alegría sobre el crecimiento de la doctrina del enviado Elías. También les quiero hacer una invitación. El día domingo 3 de marzo nos encontraremos en San Miguel Regla, estado de Hidalgo, celebrando la apertura del nuevo río Jordán. ¿Qué es la apertura del nuevo río Jordán? Bueno, es una ceremonia en la cual se conmemora cuando Roque Rojas estuvo en el estado de Hidalgo y consagró esas aguas de San Miguel Regla como el nuevo río Jordán, las cuales se consagraban con esas aguas reyes, se bautizaba la gente, se sanaban enfermedades, etc. Esas aguas son especiales, son curativas. Y bueno, pues el día de domingo 3 de marzo estaremos por allá llevando los 7 sellos, esa alegría de estar en la peregrinación hacia el lugar sagrado del río Jordán. Y ya les estaré subiendo, como siempre, una pequeña reseña de cómo nos fue. Para los que no tienen la oportunidad de asistir, pues nos acompañan, aunque sea por video, pero yo les recomiendo que vayan, porque pues no es lo mismo ver en un video a que estemos por allá y que hagamos el acto de adoración, ¿verdad? Porque la peregrinación también es un acto de adoración, y en algún momento también les platicaré sobre este acto que es ser peregrino. Pues por mi parte sería todo, mis hermanos. Les mando un abrazote a donde quiera que se encuentren. Muchas gracias por sus comentarios positivos. Hasta Bolivia, hasta Guatemala, un saludote, Chiapas y a toda la República. Que la paz del Altísimo esté con todos mis hermanos. Que así sea. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, denle like y compartan. Pueden ver también nuestra página de internet iglesialasista.org.mx. Gracias.